mundodesconocido.es. El proyecto Revelación, así se llama. Otros lo llaman Disclosure Project. Detrás de este proyecto Revelación se encuentra un tipo muy curioso. Su nombre es Stephen Greer. Stephen Greer era un médico, concretamente un cirujano norteamericano, jefe de planta de un hospital de cirugía. Y un día, allá por el año, creo recordar que fue 1997, espero no equivocarme, Stephen Greer avisa a su familia de que deja la medicina para dedicarse a la investigación del fenómeno ovni y la presencia extraterrestre en nuestro planeta. La decisión es muy dura. Imagínense que como cirujano de una planta, como jefe cirujano de una planta de un hospital, sus emolumentos iban a ser mucho mayores que como investigador del fenómeno ovni, en el cual muchas veces es mucho más dinero el que te dejas que el que consigues, como nos ha pasado en múltiples ocasiones. Independientemente de todo esto, Stephen Greer decide tirar para adelante. Su familia, de una manera asombrosa, le apoya ciegamente y reúne a un grupo de personas que pudiéramos denominar como testigos de alto nivel, que han tenido la oportunidad de ver cómo dentro del estamento del gobierno de los Estados Unidos existe información totalmente secreta relacionada con el fenómeno ovni y la presencia extraterrestre. Ese elitista grupo, en el cual encontramos desde diseñadores, controladores aéreos, tenientes coroneles, encontramos personajes que trabajaron para inteligencia, para la NSA, para la OTAN, encontramos gente muy preparada. Deciden dar un paso adelante, apoyar a Stephen Greer y salir en un medio de comunicación para decir a todo el mundo que habían sido testigos de ese fenómeno ovni y de cómo el gobierno ocultaba y ofuscaba toda esa información. Un acto muy valiente. Ocurrió en el año 2001. Stephen Greer reúne a un grupo de esos tipos que pudiéramos denominar testigos de alto nivel, aunque todas las personas pueden serlo en base a su honestidad, pero estos, debido a que son veteranos ya en ciertas lides y que han visto de todo en los cielos, son capaces de distinguir prácticamente un avión de otro solamente con verlo volar. Pues los reúne y en una asociación de prensa muestra públicamente al mundo, en la época en la que George Bush Jr. era presidente de los Estados Unidos, intentando que el gobierno abriese la caja de Pandora y nos revelase toda esa información que tiene secreta, desde la tecnología ovni, la presencia extraterrestre y, por supuesto, todos y cada uno de los grupos que están ejecutando operaciones secretas relativas al fenómeno ovni. Lamentablemente, Stephen Greer no consigue su objetivo. Recordemos que George Bush Jr. Era un presidente muy particular en ese aspecto, pero sí que nos quedamos con aquella increíble rueda de prensa que debería haber cambiado la forma de entender este mundo. No me quiero alargar demasiado con esta presentación, pero me gustaría deciros que vamos a hacer un análisis de las impactantes e impresionantes revelaciones que se hicieron en aquella rueda de prensa. Para ello, hemos llamado a nuestro experto en ovnis, que no es ni más ni menos experto en ovnis y en otras muchas cosas, que no es ni más ni menos que Vicente Fuentes. Vicente, otra vez con Mundo Desconocido. Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, el proyecto Revelación me parece un tema fascinante para tratar por la importancia que tienen esos hechos, por las declaraciones que ha conseguido el señor Stephen Greer acumular con el paso de los años, porque además de esta rueda de prensa de la que vamos a hacer el análisis, pues ha habido otras ruedas de prensa posteriores en donde ha habido más de 400 testigos exponiendo pues
cómo era su trabajo en la cúpula norteamericana y cuál era su relación con el fenómeno OVNI. Muy interesante también el hecho de que Steven Greer ha perseguido con todo esto que el ejército norteamericano, que el gobierno norteamericano, bueno, pues desclasifique toda la información relacionada con los ovnis y con la tecnología de los ovnis que podría llegar a cambiar el curso de la política energética a nivel mundial, es decir, dejar de depender de los combustibles fósiles y adoptar una energía que Steven Greer, en base a la información que proporcionan sus testigos, considera que es la energía libre que podría hacernos pues prácticamente cambiar la economía del mundo, cambiar los mercados del mundo y, por supuesto, pues proveer a muchas naciones de la Tierra de energía, ¿no? Que es básicamente lo que mueve el mundo. Pues se lo dijo al presidente equivocado, porque la familia Bush tiene una larga tradición de petroleros. Con lo cual, dile a un petrolero que cambie toda esa tecnología, coja sus acciones, las queme en la hoguera y se dedique a la investigación de la tecnología OVNI que deben tener oculta. Y digo deben porque deben y porque tienen. Pero vamos a hablar de lo que ocurrió aquel día. Aquel día hubo un elenco de testigos, casi 20 testigos. Esos 20 testigos fueron presentados por John Sipers, actor norteamericano, veterano actor norteamericano, amigo de Steve Greer. Y posteriormente Steve Greer hace una declaración de una especie de idea general que él tiene y da paso a todos y cada uno de aquellos ponentes. Es una magistral conferencia. Y deciros que entre aquellos ponentes, bueno, pues el primero que aparece es un jefe de división de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, concretamente del Departamento de Accidentes e Investigaciones de Washington DC. Estamos hablando de que esa persona que allí sale para hablar no es alguien que pudiéramos decir no está cualificado para distinguir dentro de un accidente qué es lo que hay allí, qué es lo que ocurre o qué es lo que no. O sea, estamos hablando de un jefe de división. Cuenta como esta persona, Callahan, cuenta con la época de Reagan. Debieron grabar una serie de ovnis en Alaska y se debió preparar un resumen de un vídeo de 5 minutos en una reunión en la que empezaron a participar una serie de sujetos pertenecientes a distintas divisiones. Estaba la CIA, el FBI, por supuesto, el aparato militar, las Fuerzas Armadas. Al acabar la reunión, uno de esos miembros de la CIA, que se queda con toda la información, les dice claramente a todos estas palabras: el incidente no ha ocurrido. No podemos permitir que cunda el pánico. Cíñase a la versión oficial. Eso es lo que les dicen. Oficialmente, según el tipo este de la CIA, les debió comunicar que había sido un avión espía, pero curiosamente, y debido al mal funcionamiento en la administración y la gestión de la información, le he remitido una copia en audio, en vídeo e incluso un informe al señor Callahan, que tiene hoy en día en su poder y que muestra claramente en aquella reunión. La importancia de este testimonio es vital. Nos está diciendo claramente que el gobierno, primero, tiene constancia del fenómeno OVNI. Segundo, le genera una grandísima importancia. Y tercero, existe encubrimiento total sobre dicho fenómeno. Interesantes las declaraciones de Callahan. Pero no solo Callahan, ¿verdad, Vicente? Creo que hubo más tipos en aquella reunión que realmente nos sorprendieron con sus revelaciones. ¿No es así? Por supuesto, JL, por ejemplo, Charles R. Brown, que es ni más ni menos que teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Bueno, este señor fue asignado en sus inicios a la OSI, es decir, la Oficina de Investigaciones Especiales de los Estados Unidos. Y bueno, pues que esto fue creado además a partir de 1947. Este hombre hace referencia a que a partir de ese año, curiosamente, año donde se produce el incidente de Roswell, donde también se crea la CIA o lo que son los estamentos preliminares a la CIA, bueno, pues este señor dice que él está en este instituto, está en esta oficina de investigaciones especiales, ¿no? Y durante 2 años está grabando con su sistema de radares, un sofisticado sistema de radares, una gran cantidad de ovnis por todo el territorio de los Estados Unidos. El proyecto se llamaba Proyecto Grudge, es decir, este hombre, el señor Charles R. Brown, el teniente coronel Charles R. Brown,
bueno, pues de alguna manera da a conocer algo que ya se sabía y vuelve a darlo a conocer el famoso proyecto Grudge. Los individuos que realizan los avistamientos, que luego seguían también por el radar, ¿no? Eran personas muy creíbles, porque desde el proyecto Grudge se hacía seguimiento tanto del radar como de las visiones que tenían pilotos de combate que seguían los objetos voladores no identificados. Y como ya sabemos, los militares tienen un sistema de credibilidad a partir del cual pues los pilotos militares son los más acreditados para exponer si es un objeto volador no identificado o no. Y su criterio vale más que el que pueda tener, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, alguien civil o alguien que no tenga estudios ni preparación, ¿no? Entonces, la gracia está en que este señor, Charles L. Brown, pues, bueno, pues da a conocer algo que ya se sabía, el famoso proyecto Grudge, de los cuales, pues, evidentemente también, pues, pone mucha documentación aquí en el famoso proyecto Revelación. Sí, efectivamente, el proyecto Grudge, del cual es un informe redactado por, quiero recordar que fueron la cúpula, la alta gran cúpula del ejército norteamericano, en el cual llegan a la conclusión de que efectivamente el fenómeno OVNI es un fenómeno extraterrestre. El informe Grudge desaparece, es eliminado, todas las copias, no existe ninguna oficialmente. Posteriormente se redacta el Blue Book y es una especie de intento de desacreditar frente a la opinión pública todo lo que es el fenómeno OVNI. Realmente, como dices tú, Charles Earl Brown, bueno, pues ahí se moja, porque dice, yo estuve trabajando en el proyecto Grudge y vi cómo gente honesta y honrada que se jugaba la vida y se jugaba la reputación estaba contándome cosas absolutamente impresionantes que a mí me daban una gran credibilidad. Y es un teniente coronel. Pero allí desfilaron más tipos. Desfiló un tal Michael Smith. Michael Smith, allá por los años 60, principios de los 70, fue controlador aéreo de las Fuerzas Armadas, controlador de radar, una profesión que por entonces, hoy en día es muy importante, y por entonces imaginaos más, porque los sistemas tecnológicos no eran tan avanzados en los aviones. Pues este sargento de la US Air Force trabajaba en la base aérea, concretamente de Klamath Falls, en Oregón, y cuenta que un día tuvo la oportunidad de ver una luz en su pantalla de radar que le indicaba que un objeto estaba volando ni más ni menos que a 24 kilómetros de altura. Imaginaos, todo un récord. Durante un tiempo determinado, ese ovni aparece y desaparece en las pantallas y incluso en una ocasión llega a recorrer en 5 minutos 370 kilómetros, ni más ni menos. Después de esta observación, el teniente Smith solo se le ocurre más que llamar al NORAD. El NORAD es una especie de centro avanzado donde se controla todo el tráfico aéreo de los Estados Unidos. Y en el NORAD le dicen que bueno, que este tipo de cosas son habituales, que no tiene que hacer demasiada publicidad de ellas, pero que de vez en cuando quizás le avisen de la llegada de un ovni. Incluso el señor Smith reconoce como en ocasiones el NORAD le llama y le dice: señor Smith, dentro de unos minutos aparecerá un ovni en sus pantallas de radar. Esté usted atento. ¿Y qué debo hacer?, decía Smith. Usted única y exclusivamente vigile. Eso es lo que le decían el NORAD. Pero la cosa fue más allá, porque el NORAD le obliga a que cuando alguien le reporta fuera de la organización la presencia ovni, él tiene que responder lo siguiente: no hay nada. Esa es la respuesta que debía dar. Con lo cual vemos claramente que el aparato oficial de los Estados Unidos no solo encubre el tema OVNI, sino que obliga al personal militar adscrito a cualquier tipo de sistema de control aéreo a que mantenga ese secretismo. Y ojo, Michael Smith es de los que han hablado. ¿Cuántos hay que no han hablado? Esa es la gran respuesta, la gran pregunta. Pero como he dicho antes, no solo Michael Smith, ¿no?, sino que muchos más, Vicente. Pues sí, JL, porque hablabas de cuántos militares norteamericanos no hablan y cuántos controladores aéreos no hablan. Porque en el Disclosure Project apareció un señor que se llamaba Enrique Colbeck. Este señor es controlador aéreo en el Aeropuerto Internacional de México DF,
¿no? No olvidemos que México es el lugar, uno de los lugares, para mí, como investigador, el lugar con más avistamientos ovni de todo el mundo, sobre todo además en la zona de México, DF y también en la zona de la frontera con Estados Unidos. Y bueno, pues este hombre explicó en directo, en aquella histórica rueda de prensa del año 2001, que había tenido múltiples casos en su vida profesional. Es decir, múltiples casos significa que no era un caso aislado de ver un punto en una pantalla, no, no, no. Esto se producía con bastante frecuencia, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de un caso del día 4 de marzo de 1992, que tendría yo 10 años, prácticamente, ¿no? En donde se ven 15 objetos. Estamos hablando también de otro caso en donde el señor Enrique Colbeck dice que el día 29 de julio de 1994 casi tienen una colisión entre un ovni y un avión comercial. Y claro, evidentemente esas escenas, dentro de lo que son las cabinas de controladores aéreos, son escenas de pánico, ¿no? Porque va un avión hacia otro y ese otro no lleva velocidad normal, es un objeto que no tiene ningún tipo de señalización, es un objeto que no tiene nombre comercial, es un ovni, ¿no? Además, realizando movimientos que no se corresponden a nada conocido por la ciencia moderna, ¿no? Entonces, dice que la semana siguiente también tienen casi otra colisión y que, bueno, pues los meses siguientes, a aquel mes de julio de 1994, pues hubo pues decenas de testimonios de pilotos de aviones comerciales solamente en México, ¿no? Pero fíjate qué curioso, JL, que el día 15 de septiembre del 94 detectaron un ovni de unos 15 metros de diámetro, o sea, ya lo tenían tan claro como para determinar El diámetro y el las diámetro, sí, sí, características. sí, durante 5 horas sin moverse, ¿no? De hecho, el avistamiento fue visto por miles de personas en Metepec. Y de hecho, esto pues fue corroborado por el periodista Jaime Maussan, bueno, que lleva muchos años detrás de la investigación ufológica mexicana, ¿no? Y bueno, pues está muy bien ver todo esto porque, bueno, pues vemos cómo existe una casuística de personas, una casuística de casos, ¿no? De gestiones en donde ocurren cosas y hay gente que se está ocupando de registrar los movimientos, de observar las mediciones, de intentar afinar con los cálculos y sobre todo de observar que todo eso que está ocurriendo pues no está controlado ni por el ejército mexicano ni por el ejército norteamericano, que no saben lo que es. Así es. Voy a hablar de otro testimonio que aparece ahí que me parece bastante relevante y es el caso de Graham Bethune. Graham Bethune, que no era más ni más ni menos que un comandante de la Marina, retirado ya, hasta fecha actual, un comandante de la Marina que hacía en ocasiones las funciones de piloto de alto secreto. Hacía operaciones, como su nombre indica, pues secretas, evidentemente. Y en una de estas operaciones, allá por el año 1951, cuando hacía una ruta entre Islandia y Argentina, por la noche, él cuenta algo increíble, increíble pero real. Y es que puede ver que mientras se estaba acercando a Argentina, vio como en la superficie del mar, en la noche, había un enorme disco, pero enorme, gigantesco, rojo, posado sobre el mar. De hecho, la cosa debe ser tremenda, porque ese objeto se divide en luces, sale disparado literalmente hacia su avión, para que el señor Bethune tenga finalmente que hacer una maniobra evasiva de emergencia, anulando el piloto automático, y poder evitar así la colisión. Este objeto empieza a jugar con ellos, pasa a gran velocidad, se sitúa a un lado o a otro. El caso es que en el avión, no pensemos que iba el señor Bethune solo, sino que había una tripulación y por supuesto un pasaje. El pasaje, que debían ser 34 personas, vieron uno detrás de otro al ovni ejecutando ese tipo de maniobras. Fue algo totalmente sorprendente, porque incluso fue captado por un radar que se encontraba a 3.500 kilómetros, a una gran distancia, y que calculó que llevaba una velocidad de 3.500 kilómetros por hora. Estamos hablando de 1951. Creo que más o menos en aquella época es cuando se rompe la velocidad del sonido. Imaginaos que no había ningún objeto fabricado por el hombre que pudiese moverse a 3.500 kilómetros por hora. No lo sabía.
De ese incidente se redacta un informe, son 18 folios. Ese informe es un informe oficial que en aquella reunión con Steve Greer en la asociación de prensa muestra públicamente para refutar todas sus palabras. 18 folios en los cuales claramente se expone aquel encuentro ovni que desde luego estamos hablando que es dicho por un comandante de la Marina que ha tenido oportunidad de ver muchos aviones y que sabe reconocer un avión de algo que no es un avión y que no es un pájaro. Pero hay muchos más casos, Vicente. Efectivamente, JL, mira, tenemos el señor Dan Willis. Este señor Dan Willis es ni más ni menos que nivel 14 de autorización de seguridad material extrasensible de la Marina de los Estados Unidos de América. Bueno, este señor asegura en el proyecto Revelación, en aquella histórica rueda de prensa, que en 1969 recibió la llamada de un barco desde Alaska. Esta llamada estaba ya clasificada como alto secreto y comunicó en aquel barco en Alaska, tenemos que imaginarnos la escena en alta mar, que, bueno, pues al lado de aquel barco estaba emergiendo del océano un ovni, un objeto volador no identificado de 21 metros de diámetro, incandescente, de color amarillento, y que llegó a ascender al espacio a una velocidad de 13.000 kilómetros por hora. Esto pudo ser también captado por el radar. Esto también me recuerda mucho al famoso ovni de Laguna de Cote y bueno, otros tantos que ha habido en la ufología mundial, ¿no? Es interesantísimo el hecho de observar cómo Dan Willis, bueno, pues es una persona que no tiene ningún tipo de razón para explicar todo esto, pero que, bueno, pues ya prácticamente al final de su vida laboral o ya estando ya jubilado, pues no tiene ningún tipo de miedo de asegurar todo esto que le pasó, ¿no? A mí realmente me parece un caso que es especialmente fascinante. Mm. Impactante. Impactante también como lo que contó Don Phillips. Don Phillips trabajó para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él contaba que estaba concretamente destinado en el Departamento de Inteligencia, pero para el desarrollo de aeronaves avanzadas. Cuando digo aeronaves avanzadas, me estoy refiriendo a proyectos secretos tales como el U-2, el SR-71, entre otros muchos. Aviones con los cuales se podía hacer operaciones secretas, fotografías de topografía de la zona a gran altitud sin ser derribado por misiles. No sé si conocéis el caso de Powell cuando es derribado con un U-2 en Siberia y a partir de ahí se deciden a desarrollar una nueva aeronave mucho más avanzada cuyo nombre es SR-71 Blackbird. El Blackbird fue todo un logro para la ingeniería norteamericana, desarrollado entre otros por Don Phillips, este testigo que ahí está contando de por qué se desarrolla el SR-71. Y dice algo curioso, porque él hace referencia a que el SR-71 Blackbird en ocasiones era utilizado para, digamos que, espionaje al enemigo, por utilizar un término, pero en no pocas ocasiones era utilizado para perseguir a aeronaves de origen desconocido. Y esto lo dice claramente en aquella reunión. Es como que hubiesen decidido diseñar esa aeronave con un doble fin. De hecho, a muchos pilotos él afirma que se les indicaba las operaciones que tenían que realizar de seguimiento de esos ovnis precisamente justo antes de montarse en la cabina. Pero el señor Phillips va mucho más allá. Trabajó para Lockheed, una de las principales empresas de tecnología militar norteamericana. Concretamente, Don Phillips cuenta que en el año 1966 le asignan una zona de control de radar cerca de Dallas y una noche tuvo la oportunidad de ver un grupo de luces moviéndose a lo que él denominaba velocidad imposible o maniobras imposibles. Y él, para definir esas maniobras, dice: imagínese que usted coge el cursor de su ratón y lo mueve locamente dentro de la pantalla, con cambios bruscos de dirección, sentido, aumentos de velocidades, frenadas. Eso es lo que dice Don Phillips. Aquellos aparatos se movían de esa manera. De alguna manera nos estaba diciendo: no tenemos tecnología capaz de soportar esas inercias que desde luego destrozarían a cualquier ser humano si dentro de esa tecnología no hubiese tecnología no convencional.
Estaba hablando de que efectivamente esos objetos estaban operando cerca de Dallas y que la zona donde estaban operando él afirmaba que era ni más ni menos dentro del área 51. Y nos deja la puerta abierta a pensar si esos ovnis eran del área 51 o estaban sobre el área 51. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el testimonio de Don Phillips es de mucho peso. Este tipo no es estúpido. Y además, la seriedad y la rigidez con la que dice o cuenta todas estas cuestiones nos hace que pensar que este hombre nos está contando la verdad. No tiene ningún motivo por qué mentir. Pero vamos con otro más, Vicente. Otro personaje que se nos presenta. Adelante.